A continuación vamos con el segundo video del programa de Jazz. Para la elaboración de este trabajo se desarrolló un análisis psicométrico de una prueba de base de datos usando el programa Jazz. Este es un software diseñado para facilitar un análisis estadístico de manera intuitiva y eficiente, el cual tuvo como objetivo determinar la fiabilidad y validez de una prueba acorde a los datos brindados. El análisis incluyó el análisis de ítem, de confiabilidad, con el coeficiente de alfa de Cron y el análisis factorial exploratorio y análisis confirmatorio. Introducción. El aporte de las ciencias exactas a través de la estadística proporciona una información clave para determinar si un instrumento de medición cumple con los parámetros técnicos requeridos. En este contexto realizamos un análisis exhaustivo del instrumento utilizado, un análisis factorial, siendo este fundamental para los criterios de relevancia y pertenencia sean cuidadosamente considerados durante la revisión, por lo que nuestro objetivo es el desarrollo de un ejercicio técnico y preciso para un buen análisis psicométrico de los ítems presentados. A lo largo de este proceso, es crucial diseñar un instrumento que garantice dos características esenciales. La primera, la validez y confiabilidad o fiabilidad. Cuando nos referimos a validez, es a la capacidad de este instrumento para medir lo que se propone medir, mientras que la confiabilidad evalúa los posibles errores de medición. Medina 2019. En este sentido, es una herramienta esencial para apoyar la toma de decisiones técnicas. Para llevar a cabo este análisis se utilizó, como ya les había mencionado anteriormente, el programa de Jazz para evaluar si el instrumento y los ítems cumplen con los estándares establecidos. Método. Bueno, a continuación hablaré sobre el método. Se realizó un análisis factorial explorando el análisis factorial confirmatorio, calculando el coeficiente por medio del alfa Crobach. En este caso también se realizó un análisis psicométrico de acuerdo a los ítems seleccionados, en este caso la base de datos denominada prueba ICAP. Esta prueba contiene como tal ítems desde el 101 hasta el 120, además de información demográfica como su número de cédula, el género y la carrera de pregrado que estudió, en este caso estudiaron los sujetos. Realizamos un análisis de ítems en el cual se inspeccionó la distribución de respuestas, valores, promedio y varianza por ítem. Durante este análisis de ítems encontramos medias, varianzas y desviaciones estándar. Estos datos son de utilidad en el análisis psicométrico, pues se calcula la media porque constituye el promedio en las respuestas de la prueba. Asimismo, la varianza puede indicar la dispersión en las respuestas de un ítem. Como resultados, evidenciamos en este caso, evidenciamos que en las varianzas se encontró la siguiente información. En el ítem 104, el cual tuvo una varianza inferior del 0,444.2, lo que quiere decir que las respuestas son muy similares entre los participantes de la prueba para este ítem. En el ítem 114, el cual obtuvo una varianza superior del 0,700, lo que puede indicar una mayor dispersión entre las respuestas brindadas por los participantes y que por lo tanto existió variedad de respuestas respecto a este ítem en específico. Hubo una desviación estándar, en este caso el ítem 110 osciló entre el 0,475 y el 0,482 y el ítem 109 osciló entre el 0,442 o al 0,805. En el caso del ítem 110 existe una variabilidad importante o moderada. En el caso del ítem 109, por el contrario, hubo una menor dispersión en las respuestas. Se indica que en el rango de respuestas va del 1 al 5, dando a entender que en este caso se utilizó una escala, la cual fue el Likert, coeficiente del alfa de Crobach. Procedimos como por último a calcular la confiabilidad de la escala con un coeficiente de alfa del Crobach, el cual mediante el cálculo de Jazz es de 0,36. Teniendo en cuenta que siga la literatura estudiada de diferentes autores, señalan que los valores entre el 0,70 y el 0,90 indican una consistencia interna buena en este caso. Bueno, ya para finalizar, el valor como tal de la consistencia, en el caso de él, está aún mayor, ya que hubo un valor del 0,536, indicando que la prueba tiene una consistencia interna aceptable. Sin embargo, no es excelente para poder aplicarla, digamos, en este caso más adelante. Como conclusiones, llegamos a concluir que el análisis psicométrico realizado, en este caso en los ítems con cargas factoriales, mostraron altas, fueron altas en este caso, los cuales son adecuados para medir los constructos propuestos en la prueba ICAP, lo que valida su inclusión y su relevancia. También lo anterior demuestra que los dos factores mediante los que se agruparon los ítems, entre ellos hay una consistencia. Al existir una consistencia entre ítem y factores, son buenos los indicadores. Y asimismo se recomienda estudios funcionales mediante los cuales se determine si los ítems que no fueron incluidos guardan una relación significativa.
Ya pasando a la segunda parte, queremos explicarles que se realizaron algunos ajustes, los cuales también vamos a exponer por medio de una pequeña presentación. Esto lo hicimos con el fin de mejorar los resultados presentados en la guía, pero también con el fin de evaluar qué pasaba si se variaba un poco o se jugaba un poco con los ítems con respecto a los análisis. En ese sentido, también quisimos evaluar qué ocurría si se hacían pequeños ajustes en los ítems, qué ocurría con la consistencia interna de la prueba. Entonces, en este caso vamos con el método. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues nada, la validez del constructo de la escala, se realizó un análisis factorial exploratorio. La ecuación de los datos fue mediante la prueba de KMO con una puntuación de 0.77 y la esfericidad de Bartlett junto al análisis factorial exploratorio identificó dos factores con autovalores del 3.29 y el 1.73, que nos llevó a concluir, nos explicó una varianza del 38%. La rotación de el análisis confirmatorio mostró un buen ajuste del modelo. La confiabilidad se evaluó mediante el alfa de Kovac, obteniendo valores como el 0, con un total del 0.60. ¿Cómo fue el paso a paso de este procedimiento o de este método? Primeramente, pues se adecuaron los datos con el análisis factorial exploratorio, luego el confirmatorio y por último se calculó el coeficiente de alfa de Kovac. ¿Listo? Aquí ya podemos evidenciar un poco sobre los resultados. Con respecto a los resultados, es importante decir que acá incluimos la utilización del KMO como una medida de idoneidad que nos sirviera para determinar si los datos eran adecuados para el análisis factorial, por eso lo incluimos. Se varió un poco la rotación porque no utilizamos la oblicua, sino la varimax para mejorar la simplicidad de los factores y la usamos porque pues bajo la hipótesis de que los factores no eran los mismos, por eso se variaron estos elementos puntualmente. Con respecto al análisis factorial confirmatorio, pues queríamos confirmar que efectivamente hubiera un modelo en el ajuste un ajuste, perdón, en el modelo teórico y pues también incluimos índices de ajuste adicionales para determinar lo anterior, como el CFI, el TLI y el IFI. Los tres mostraron un buen ajuste del 0.93, 0.91 y 0.937. También quisimos analizar si existía probabilidad de error, es decir, si existía una probabilidad de que el modelo no se ajustara y esto lo calculamos obteniendo un valor del 0.06, es decir, que se cumplió de una forma mínima o muy baja el parámetro de error. También el plot, como lo podemos ver en los gráficos, nos demuestra un buen ajuste, evidenciando que efectivamente cada ítem se ajusta pues a cada factor. El único ítem que de pronto puede contener una correlación baja es el ítem 109 porque pues ni siquiera alcanza el valor del 0.4, entonces consideramos que de pronto quitarlo mejoraría el ajuste del modelo. Finalmente, pues el alfa total de Cronbach nos dio un valor de 0.60 en total entre la sumatoria del factor 1 y 2, es decir, no cuenta con una confiabilidad porque pues su valor debe ser el más cercano a 1, pero con solo respecto al factor 1, este valor sí es del 0.79 y del factor 2 del 0.49. Creemos que esto puede deberse justamente a que el ítem 109, que tiene una correlación baja, pues se encuentra dentro de este factor número 2. Ya con respecto a las conclusiones, pues entendemos que sobre el análisis factorial confirmatorio sí se encontró un buen ajuste del modelo, se encontraron valores importantes y un error de medición dentro de los límites aceptados, como ya lo expliqué anteriormente, y en cuanto a la confiabilidad, el mejor factor de confiabilidad se dio en el factor 1 con un valor de 0.79, es decir, fue el mejor factor con una consistencia interna pues buena o aceptable, a diferencia del factor número 2. Finalmente, en comparación al ejercicio anterior, podemos concluir que el ajuste, la modificación de los ítems sí mejoró la consistencia interna, demostrando pues que estos nuevos ítems sí pueden guardar una mejor correlación con los factores de la prueba ICAP. Probablemente pues eliminando o ajustando aquellos que tengan una correlación baja, podamos mejorar esa consistencia interna de la prueba. Listo, muchas gracias.